Listo, jóvenes, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? En el día de hoy vamos a hablar sobre los componentes o factores que hacen parte del ecosistema que son fundamentales para la vida de todos los seres vivos, pero tienen una característica especial. Estos componentes que hacen o permiten la vida de los demás seres vivos no poseen vida, ¿sí? También son llamados factores abióticos. Los factores abióticos se caracterizan por formar parte del ecosistema, ¿sí? Son fundamentales y cumplen una función determinada dentro del ecosistema, pero no poseen vida, pero sí son fundamentales para permitir o facilitar la vida de los demás seres vivos, de los demás microorganismos, de las plantas, de los animales e inclusive de nosotros, el ser humano como tal. Entonces, estos elementos o estos factores abióticos se llaman abióticos porque no poseen vida, no tienen vida, no pueden cumplir funciones de relación como los demás seres vivos. Entonces, debido a esto, se clasifican en factores abióticos. Y estos factores abióticos se clasifican en dos grupos, los cuales son los físicos y los químicos, que los vamos a empezar a desglosar cada uno de ellos. ¿Listos? Entonces, recordemos que hay elementos fundamentales que forman parte del ecosistema, pero no poseen vida, pero son fundamentales para que la vida de los demás microorganismos y seres vivos se desarrollen en forma adecuada. ¿Listos? Los factores abióticos físicos son los componentes básicos que están sujetos a una comunidad determinada, a un ecosistema como tal, un conjunto biológico de organismos, los cuales pues siempre se desarrollan y siempre van a estar en el ecosistema. Entre ellos encontramos, entre los factores bióticos físicos encontramos la energía solar, que es proveniente del sol, como ya lo sabemos. Esa energía solar pues es fundamental para realizar cada una de las actividades diarias sin ningún problema. Pero adicionalmente, esta energía solar cumple funciones específicas en los demás seres vivos, ¿sí? Entonces permiten realizar procesos como cada uno de nosotros. Adicionalmente, gracias a la energía solar, pues las plantas pueden sobrevivir. Sin la energía solar, las plantas no podrían realizar procesos de fotosíntesis, no podrían realizar su propio alimento, fabricar su propio alimento, la fabricación de este mismo. Y sencillamente pues sabemos que las plantas dependen todos los seres vivos, los animales, todo tipo de animal, inclusive principalmente los herbívoros, y nosotros, el ser humano como tal. Nosotros dependemos de las plantas. Si no existieran las plantas en nuestro planeta, pues se vería afectado toda la población de seres vivos que existen en el planeta como tal. Entonces recordemos que si no hay plantas, no hay vida para los demás seres vivos, ¿sí? Pero si no hay energía solar, ¿sí? También se vería afectar toda la planta y ahí empezaría eh, un mecanismo de afectación a todo el equilibrio ecológico, a todos los componentes que forman parte de la vida como tal. Otro factor abiótico es la temperatura, ¿sí? La atmósfera, la presión atmosférica, el agua, la altitud, la latitud, que ya vamos a tocar cada una de esas, forman parte de los factores abióticos físicos. Pero también ahí tenemos una serie de factores
abióticos químicos, como por ejemplo el nivel del agua. El nivel del agua en el medio acuático pues es muy estable. La relación y los cambios que se producen en los arrecifes debido a su gran flujo superficial de lagos, ríos, mares, pues incrementa regularmente debido a la temperatura. El nivel del mar del aire, pues la concentración del oxígeno que se libera en los mares también es fundamental para eh, el desarrollo de la vida de cada uno de los organismos y seres vivos que se encuentran dentro de ese ecosistema. Y los nutrientes del suelo, ¿sí?, que también hacen parte de los factores abióticos químicos, pues son las condiciones en las cuales los organismos tienen y dan origen a este proceso, ¿sí? Entonces es importante que tengamos en cuenta cada uno de estos aspectos como tal. Entonces vamos a ver las características generales de los factores abióticos. Recordemos que son factores abióticos porque no poseen vida, pero hacen parte fundamental de del ecosistema y permiten la supervivencia de los demás seres vivos. Entonces, recordemos que son todos aquellos elementos de forma física o química que intervienen o se caracterizan en un ecosistema determinado. ¿Sí? Se pueden clasificar estos factores en dos aspectos. Los factores bióticos, que son aquellos componentes con vida, que son todos los seres vivos como tal, y los factores abióticos, que son los que acabamos de mencionar. ¿Listos? Entonces, los factores abióticos físicos, como lo hemos indicado, la energía solar, ¿sí? Entonces la energía solar, recordemos que es la principal fuente de energía del planeta, ¿sí?, que forma la emisión electromagnética de ondas lumínicas que indica en la temperatura pues de las grandes masas de agua, de aire, de tierra, y pues se calientan y se dilatan durante el día y se enfrían cuando contrae la noche, ¿sí? Gracias a este proceso y gracias a estos aspectos pues hay un equilibrio en el ecosistema y permite que se desarrolle la vida de esos seres vivos que se encuentran en ese ecosistema determinado. ¿Listos? La temperatura es otro factor abiótico. Los niveles de temperatura de cualquier medio, sea acuático, terrestre, pues inciden en el desarrollo posible de la vida en cualquier tipo de relaciones. En las regiones árticas congeladas, pues la vida es un poco más escasa. Hay algunos elementos, algunos organismos que se adaptan al frío, ya que el agua congelada pues forma grandes trozos de hielo, y durante gran parte del año pues se presentan grandes concentraciones de bajas temperaturas. Entonces en ese ecosistema pues solamente van a existir determinados tipos de especies que son capaces de soportar esos niveles de temperatura tan bajo, como los pingüinos. Recordemos que los pingüinos tienen una capa bastante gruesa de piel, ¿sí?, forrada por grasa, que le permite pues mantener una temperatura corporal en su cuerpo como tal. La presión atmosférica es otro tipo de factor abiótico. Esa presión pues se ejerce sobre la masa de gas de la atmósfera sobre los distintos elementos de un ecosistema. Es también un factor determinante, por ejemplo, en la presión que ejerce el agua sobre las criaturas que habitan en los nichos marinos es inmensa y mucho mayor la que existe en la superficie. Recordemos que la presión del agua que se encuentran en los arrecifes o en los nichos marinos como tal, pues permite que estas especies que habitan en estos determinados ecosistemas logren desarrollar unos aspectos importantes
para que puedan desarrollarse, reproducirse y de la misma forma pues su especie se mantenga como tal. ¿Listo? El clima es otro aspecto pues importante, un factor abiótico en el ecosistema. Entonces en el ecosistema pues se generan procesos que ocurren dentro de él. Si la región cálida, un ejemplo, habrá una margen abundante de precipitaciones, por tanto habrá mucha humedad, el gran crecimiento vegetal o el cambio de regiones desérticas de la vida vegetal a pesar del agobiante calor también. ¿Listos? Y el relieve también es parte de un factor físico como tal, es importante debido a que de acuerdo a la altura pues asimismo se va a generar una temperatura como la presión atmosférica. A mayor altura pues menor presión y habrá pues una menor temperatura. Y los factores abióticos químicos como tal, entonces tenemos que se presentan cuando hay una serie de cambios que tienen que ver con la constitución de la materia, que hay distintas reacciones que tienen lugar dentro de ella, dentro de un ecosistema determinado, como estábamos hablando, ¿sí? Como el pH, recordemos que el pH es una propiedad química de los medios como el agua o el suelo, que apunta a su nivel de acidez, es decir, a la cantidad de iones eh, que se encuentran en sus moléculas, un medio muy ácido o muy corrosivo, y por lo contrario pues va a permitir la vida orgánica como tal. La química de los suelos pues también presenta una gran cantidad, y en el tipo de elementos químicos pues predomina un tipo de suelos con determinaciones a la hora de explicar ciertos atributos como la fertilidad y la absorción de agua. El aire, entonces recordemos que el aire pues realiza alguna serie de procesos bióticos que tienen que ver con el intercambio de gases, la respiración de los animales, del ser humano. Entonces el animal como tal toma oxígeno y produce CO2, mientras que en la fotosíntesis es todo lo contrario, ¿sí? Entonces las características del aire pues pueden facilitar o impedir el desarrollo de un ecosistema o someterlo a unas condiciones de exigencia, ¿sí? Y el agua, entonces encontramos elementos, salinidad y concentración de nutrientes o de oxígeno en los eventuales contaminantes. Determinan pues la calidad del agua para albergar pues la vida y por lo tanto el tipo de ecosistema que se puede generar dentro de ella. Entonces podemos encontrar diferentes tipos de factores y de ecosistemas como tal. ¿Listos? Vamos a recordar algunos ejemplos. Entonces recordemos que los factores abióticos son aquellos factores que conforman la vida de todos los seres vivos que no se encuentran interrelacionados con ella, ¿sí? Pero son parte fundamental para las plantas, animales, bacterias y hongos, conjuntamente con los factores bióticos que conforman el ecosistema. Se trata de que son dos partes fundamentales e indispensables para el desarrollo y el mantenimiento de la vida, ¿sí? Que en cualquiera de sus formas, en caso de que el agua o del calor, ¿sí? Que son factores abióticos, se necesiten para que los seres vivos puedan existir, pues sin agua no podría existir o no podrían sobrevivir los seres vivos, inclusive nosotros sin agua no podemos sobrevivir. Entonces, sin las fuentes de calor, sin la luz solar, pues sería bastante complicado poder desarrollarnos o poder cumplir ciertas funciones y mantenernos con vida dentro del ecosistema. ¿Listos? Entonces recordemos que los factores abióticos son indispensables para la vida, ¿sí? Estos compuestos
o factores químicos pues están compuestos, siendo alrededor de algunos 25 elementos, porque hay muchísimos más de los que acabamos de mencionar, pero tocamos como los más importantes y los más relevantes para los seres vivos como tal. Listos, entonces habíamos encontrado eh, la luz solar, que ya hablamos de ella, las fuentes térmicas en cuanto a la temperatura, la atmósfera, el agua. Entonces recordemos que el agua es vital para la vida, constituye pues la mayor parte de materia que están compuestos pues los seres vivos. Constantemente pues debe ser repuesta debido a la continuación de procesos vitales en los organismos, así como en el medio en el cual vivimos. Hay una gran porción de seres vivos, como vegetales, como algas, como bacterias, como microorganismos, animales, peces y otros. Asimismo, existen en el agua. En el agua es indispensable pues para constituir o construir parte de los propios organismos vivos, ¿sí? Entonces forman parte del ecosistema los ríos, lagos, mares y océanos como tal. Listos. Habíamos hablado del aire, habíamos hablado del suelo, del clima. El oxígeno también es importante. Recordemos que el oxígeno es un elemento vital para la función respiratoria y especial para las bacterias, para los animales y en cierta cantidad, cierta medida para las plantas y para cada uno de nosotros. Entonces el carbono pues es también un factor abiótico. El carbono es un elemento que permite la creación de cadenas carbonadas, mismas con las cuales se constituyen pues las moléculas de las cuales están estamos conformados los seres vivos como tal. El calcio, otros ejemplos, voy a nombrar otros ejemplos rápido: el calcio, el boro, el cobre, el cromo, el fósforo, el hierro, el magnesio, entre otros. Pues cada uno de estos elementos pues es parte fundamental de los factores abióticos que permiten la vida de los demás seres vivos. ¿Listo? Entonces los invito a ver otros enlaces que también nos van a ayudar bastante para reforzar los temas. Espero que este video les haya servido bastante para despejar dudas o inquietudes que teníamos sobre el tema. ¿Listo? Listo, muchachos, feliz día.